Bien, pues vamos a continuar con este culto a nuestro Dios. Les voy a invitar que abran sus himnarios en el himno número 265, se titula ¿Y cómo yo podré pagar? Es este canto que nuestro Dios está pendiente de nuestro vivir, nos cuida, nos conduce, nos guarda nuestro pie de caer, y es inmensa su bondad, su compasión que nos tiene. Y dice el coro, ¿cómo le podemos pagar? Pues no hay manera de pagarle. Vamos a entonar este himno para ir adentrarnos al tema de esta tarde. 265, ¿y cómo yo podré pagar? Señor está pendiente de mi vivir, me cuida de todo mal, conduce mi piel, me muestra su gran amor, me ha dado de su verdad, su gran compasión y paz, su fidelidad. Y cómo yo podré pagar por tanto bien que se pueda servir de solo a Él, haremos siempre ser fiel. Y cuando yo pagar, mi vida sufrir Jesús, le dará paz y paz, con su seguridad. Poniendo en mi fe, yo clamo al Salvador, me escuchará con tierno amor, me da salvación. Y cómo yo podré pagar por tanto bien que se puedan servir solo a Él, haremos siempre ser. Hoy me llena de paz, escudo eres para mí, la fuente de mi saber, tesoro de bendición, amigo más fiel. Y cómo yo podré pagar por tanto bien que se me da, servirle fiel solo a Él, anhelo siempre serle fiel. Amén. Bien, voy a invitarles que abran sus Biblias. Lo vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8 de San Mateo, verso 23. Vamos a darle lectura desde el verso 23 hasta el verso 27, 23 a 27. Me indican por una vez si están ahí y iniciamos la lectura. Amén. Mateo capítulo 8, 23 al 27. ¿Leemos? Y entrando en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y llegaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Bien, vamos a orar a nuestro Dios.
Bendito Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta tarde, Padre Santo, porque nos das la oportunidad y el tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestra vida y a la vida de todos aquellos que escuchen este mensaje, Padre Santo, que pueda llegar hasta lo más profundo del corazón, que podamos ser instruidos en tu palabra, que seas tú quien dirija nuestra vida a través de ella. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a entrar en el tema. Me faltó un versículo, ¿verdad? Dice la lectura, me faltó el versículo 27. Que los hombres, dice, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es ese que aún los vientos y la mar le obedecen? Esto es algo que antecede la situación que está plasmada en este capítulo. Es algo que antecede a un acontecimiento muy importante en este momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos da un relato de un acontecimiento. En los versículos siguientes le vamos a prestar mucha atención porque nos trae una enseñanza muy grande. El verso 28 dice: y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los dergenses o de los dergensenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, llenos en gran manera que nadie podía pasar por aquel camino. Le salen al encuentro, dice que dos endemoniados, llenos en gran manera. Todo el mundo le tenía miedo. ¿Dónde vivían? En el cementerio, ¿verdad? En el sepulcro. Y era un camino que había que recorrer, y la gente les tenía. Eran aguerridos hombres, estaban endemoniados en gran manera. Pero lo interesante del versículo es que aquellos hombres endemoniados, los demonios que tenían, reconocen al Señor Jesús. Se dan cuenta que en el verso 29 dice: y he aquí que clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes del tiempo? Estaban hablando los demonios que tenían son. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que tiene un tiempo limitado, tiene su fin, va a tener su fin, y lo sabe junto con sus allegados, que son los demonios, que son los adversarios del ser humano. Y le dice, con ese previo conocimiento de que saben de que su fin está establecido, le dice: ¿por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? O sea, todavía no es tiempo, ¿verdad? ¿Qué quieres con nosotros? Verso 30. Y estaba lejos de ellos un hato de muchos cuervos paciendo. Verso 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, si nos vas a correr. Ella ya sabía el poder que tenía el Señor Jesucristo. Si nos echas, verso 30 estoy leyendo, 31, permítenos ir a aquel acto de cuervos. Se veía con Satanás, aún cuando es un enemigo potente, poderoso, fiero, no osa enfrentarse al Señor Jesucristo.
Qué tremendo, o sea, reconoce el poder que tiene el Señor Jesucristo. Dobla las manos, como luego se dice, y le dice: mira, si nos vas a correr, entonces permítanos darnos esa oportunidad de irnos a meter a aquellos cerdos. No se pusieron agresivos con los no se pusieron rebeldes, sino que suplican para esto que los deje ir a meterse en aquellos en aquel acto de ser. Había algunos cuidadores de cerdos que estaban cuidando de ese acto y estaban, aunque estaban lejos, los demonios dicen: para allá, permítenos. Pide a Dios al Señor Jesucristo, reconociendo su poder. Qué interesante es que los demonios reconozcan el poder que tiene Jesucristo, que reconozcan que es el Hijo de Dios y que tiene poder para destruirlo. Por eso les dicen: no es tiempo, no es tiempo. Y les explican que les pasa de ir a la posesión. El sugiere de todos y les dijo: y una sola palabra de Jesucristo basta para que ellos demonios salgan de estos hombres. Y ellos salieron y se fueron a algo de versos, y ahí todo el lado de los esfuerzos que hicieron se precipitaron en un desesperado en la mar y perecieron allí en las aguas. Todos los cuerpos que estaban allí, los cuales fueron si se convirtieron en demonios, se ahogaron. Lo que viene más adelante, el punto más interesante de esta situación. Fíjense, primero vamos a recapitular lo que acabamos de leer, ¿verdad? Hay una tempestad cuando viene el Señor Jesucristo con los discípulos de Mamá, y luego llegan a ese, como dice aquí, el país de los ¿cómo se dice? ¿Cómo se les dice? Los gadarenos, en Mar se dice los gadarenos, aquí se dice los gadarenses, los gadarenos. Y el Señor Jesucristo se bajan, y ahí dice que hay un sepulcro donde están dos endemoniados que viven y andan haciendo y deshaciendo, desastre y medio. Eran temidos, ven la presencia del Señor Jesucristo y rápidamente se sujetan, porque eso es lo que hacen, reconocen al Señor Jesucristo y les suplica que no los destruya todavía, porque no es su tiempo. Entonces, vemos que la situación que habían acabado de pasar los discípulos, esa situación de mar, donde dice que las olas movían el barco para todos lados, ¿verdad? Y parecía que se iban a morir los discípulos, sentían la desesperación y despiertan al Señor Jesucristo. Bien, si lo comparamos con nuestra vida, ¿verdad? Si lo comparamos con nuestra vida, hay situaciones en la vida en que parece que nos vamos a ir en ese vaivén de las olas peligrosas de este mundo. Como que el mundo nos quiere arrastrar, nos trae para allá y para acá, y estamos desesperados, tal y como estuvieron los discípulos, ¿verdad? Problemas, salud, falta de salud, ¿verdad? Falta de economía, peligros, las
situación que estamos viviendo, estamos siendo, viviendo una situación desesperada, y entonces el barquito de nuestra vida se tambalea entre las olas de este mundo, haciendo una semejanza. Luego viene, aparece en escena Señor Jesucristo. Ahí pendiente, acabamos de tocar un himno que dice que el Señor está pendiente de mi vida. Todo lo que ustedes y yo pasamos en esta vida, el Señor sabe, está pendiente, está ahí. Y nos rescata de la turbulencia, nos rescata del peligro, nos rescata de la muerte. Pero un asunto muy triste que sucede en este lugar, verso 34. Lo que hizo Satanás, el verso 34 dice: y he aquí toda la ciudad. Bueno, primero vemos que los que hablaban de dar los verbos, ¿verdad? En el verso anterior, los que hablaban de dar los verbos se espantaron, se asustaron. Verso 33, los primeros huyeron y vinieron a la ciudad a contar todas las cosas y lo que había pasado. ¿Cómo nos entendemos? Fíjense que hay un hombre que hizo y los descendientes que estaban viviendo ahí y se fueron libertados y contaron todas las cosas tal y como pasaron. Pero ¿qué hizo Satanás? Verso 34, y aquí va la ciudad, salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaron, ¿qué le rogaron a Jesús? Que saliese. Esta situación, ¿verdad? En lugar de ver a aquellos endemoniados totalmente cambiados, porque fue un cambio radical el que tuvieron. Tuvieron un cambio tan radical de ser unas personas agresivas a ser unas personas pacíficas, de bien. Y en lugar de darle la honra que Dios, le pidieron que se humano muchas veces actúa de la misma manera. Nosotros hoy en la actualidad, el Señor nos libra de cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya no nos libra y se nos olvida. Y cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Aquí la ciudad le rogó que no se quedara ahí sin desespero. ¿Por qué? ¿Por qué sería esta situación? ¿Por qué el ser humano se empeña en desechar la bondad de nuestro Dios? Nuestro Dios es misericordioso porque, o sea, en esa situación que era como para darle gloria a nuestro Dios, agradecerle por aquello que ha hecho. Fíjense, aquellos endemoniados, allá en el Evangelio de Lucas, hace mención de un endemoniado que le rogó para quedarse con él. Reconoció quién lo había liberado y le ruega al Señor Jesucristo que se quede con él y el Señor lo deje. Pero la ciudad lo rechaza. Muchas personas que reciben la benevolencia de Dios después de que han sido sanados, primero andan como los, valga la comparación, no es mala la comparación, pero andan como los demonios que tenían esos ojos, ¿verdad? Reconocen que Dios tiene poder, pero ya cuando son liberados, cuando son sanados, cuando son perdonados X, sanados de una enfermedad, entonces se olvidan, ¿verdad? Y ya no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué rechazan a Cristo, hermanos? Por ignorancia. Será por ignorancia, dice a lo mejor pues es que desconoce, a lo mejor desconoce.
vamos a ver qué nos dice allá en Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Y vamos a darle lectura a los versos siguientes. Desde el 18 dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo, de piedad y injusticia de los hombres, que detiene la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. ¿Desconocen de Dios las gentes? No, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son. No hay excusa, son inexcusables. No pueden decir: es que no sabía, es que no conocía, es que no entendía. Es que las obras de Dios se manifiestan a los hombres. Dios se manifiesta a través de sus obras a los hombres. En una situación grave que Dios les saca de peligro, ¿quién recurre? ¿A quién recurre? Hasta el más incrédulo recurre a Dios. Sálvame, Señor. Y entonces Dios muestra su poder y le salva. Y entonces ya no son ignorantes, porque conocen, porque Dios, a través de haberles salvado, de haberles sanado, de haberles rescatado, se ha manifestado la vida de ellos. Entonces no podemos decir que el mundo, la gente, es ignorante. No lo podemos decir. No hay manera de que se hagan pasar por faltos de conocimiento, por ignorantes, por falta de sabiduría. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Primera epístola de los Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice porque la palabra de la cruz es la locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber nosotros es potencia de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los la inteligencia de los hijos míos es desechada por cuestión de que el hombre hermanos, se pierde el sentido del conocimiento, porque para él las cosas, la bondad de Jesucristo, la benevolencia de Dios es locura. Para ellos es una locura, no lo pueden entender. Sí aceptan las bendiciones de parte de Dios. Sí aceptan que Dios nos hace, sí aceptan que Dios los rescate del odio, ¿verdad? Pero el evangelio para ellos es una locura. En el mundo, en las escuelas, ya si hay alguien que crea en Dios, ahí está tratado con humildad, y
¿qué hace esa persona? Empieza a alejarse de Dios, porque no entiende, que el mundo para ellos es una locura. El evangelio de Jesucristo. Entonces, lo poquito que tiene esa parte del conocimiento de Dios, sería eso. Se dejan llevar por el mundo. A veces por orgullo. Vamos a ver Juan capítulo 12. Capítulo 12, versos 39. Dice, por eso no tiene que ver. ¿Por qué no tiene que ver? Dice, porque otra vez dice Isaías, verso 40, según los ojos de ellos y en desde su corazón, porque no veían por los ojos ni entendían de corazón, y se convertían, y yo los saqué. Estas cosas dijo Isaías cuando Dios lo oye y habló de él con todo de los príncipes, muchos que creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, porque se echaban, porque no ser echados de la sinagoga. Hay muchas personas que así se ponen a los cristianos que así se comportan, que tienen miedo de ser rechazados por el mundo y mejor se hacen los que no conocen. Prácticamente lo que estaban haciendo allí. Dice que muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos. Hay trabajos, hermanos, donde las personas que son cristianas son acusadas. Si quieren hablar de Cristo, quieren hablar de Dios, puede ser los ponen o los tratan mal, son mal vistos. Y entonces, para no ser mal vistos, ¿qué hacen? Mejor se quedan callados, o mejor actúan con los demás. En la Biblia, ¿cómo se comporta la gente? Son maladas, son uno desastre, uno desastre de una manera. Y si hay alguno que conoce de Dios, a veces, por no sentirse suyo, cede a la presión. Es una presión, en la escuela también. ¿Sí? Los hijos no le encuentran a los padres que son excluidos del grupito que son cristianos, porque no dicen malas palabras, no se quieren dar, son como relegados, ¿verdad? Como relegados, y por miedo a ser excluidos, ¿qué hacen? No se comportan. Entonces, por eso dice aquí que por causa de los fariseos no lo confesaban, no ser echados de la sinagoga. ¿Por qué? Verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de su nombre, prefiere que lo exalten, prefiere sentirse alabado, ¿sí? A preferir la gloria de Dios. Bien. Entonces, vemos una serie de situaciones por las cuales la gente rechaza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no hay fe. Mucho más cuando reciben una bendición por parte de Dios. ¿Cuántas personas hay el hecho de muerte que se están para morir y pueden nuestros son sanados? Son sanados. Pero ya después, por
si hay conversos en las familias de los cristianos, la familia no lo revive. Ellos hacen su y no nos invitan, porque somos diferentes, nos excluyen y a veces por querer dar bien con ellos, para que no digan nada, para que no nos digan que hay, porque a veces hasta con eso nos atacan, ¿verdad? Y eso que son cristianos, y eso que son hermanos, y no quieren juntarse con nosotros, y nos rechazan, o sea, nos voltean, como dicen, luego nos voltean la tortilla, así es, ¿sí? O sea, nos echan la culpa de que nos excluyen, y entonces, por miedo, y porque preferimos a veces la gloria de los hombres que la de Dios, entonces rechazamos a Dios. Bien, entonces otra situación y la más grave es la que se ve en el libro más adelante, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Verso 19. Esta es la situación más grave por la cual la gente rechaza a nuestro Dios. Fíjense lo que leí, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué hicieron? ¿Qué dice que hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Prefirieron las tinieblas que la luz. Cuando dice que la luz viene haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo que viene y da las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, para todo ser humano, pero la gente dice que prefirió más las tinieblas. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Cuando las gentes son malas, actúan de una manera pecaminosa, o cuando son faltos delante de Dios, prefieren estar más en lo oscuro, donde no se ve. Prefieren, dice que amaron más las tinieblas de la luz. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Entonces, la más grave de las situaciones es que el ser humano prefiera vivir obrando en maldad, porque al momento no le ven una ganancia a ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta como la gente piensa que es lo único que vivimos igual? Dice, ¿y qué hay yo por ser cristiano? ¿Verdad? Si no, peor cuando les va mal, cuando sucede una tragedia, viven una situación difícil. Y dicen, entonces, ¿cuál es la ganancia? Y prefieren estar en las tinieblas, sumergidos, sin esperanza y sin Dios. Entonces, la invitación para nosotros sería que no rechacemos a nuestro Señor Jesucristo, que no rechacemos a nuestro Dios. Tal como lo hicieron, ese ejemplo que nos dieron al principio, ¿quién nos dio el más grande ejemplo? Los endemoniados.
bien perdidos, ¿verdad? Nos dio la oportunidad en el Evangelio de Lucas. Donde se encuentra este relato. Primeramente, unas palabras que les dice el Señor Jesucristo a los fariseos, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 44. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Verso 45. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afectas a nosotros? O sea, lo que se dice para unos, es también para nosotros, también para los que conocen. Bien, ¿verdad? Entonces, también para ellos es. Y luego vamos a ver por último el capítulo. Se me perdió, a ver si me ayudan con la misma referencia que hace de los gadarenos, los endemoniados que viven en el sepulcro. Ahí habla de uno en el Evangelio de Lucas. Parece que es como en el capítulo 18. Sí. Es el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Capítulo 8. Tenía en mente que era el 18, pero es el 8. El verso 26, pero en la parte donde 27, vamos a leer desde el 26. Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea, y saliendo a tierra, vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo y no vestía vestido. Ahí por ahí dice: estaba desnudo, y luego dice: ni estaba en casa. ¿Por qué? Porque ahí vivía, ¿verdad? Sino por los sepulcros que se mantenían. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y le dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no porque mandaba, verso 29, al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataban y le llevaban preso, con cadenas y grillos, mas rompiendo por las visiones era agitado del demonio por los desiertos. Y entre paréntesis, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, y estaba ordenando a sus músculos de arma. Y luego el verso 30, y le preguntó Jesús: ¿qué nombre tienes? ¿Cómo te llamas? Le dijo: me llamo John. ¿Por qué? Porque muchos de
Imagínense un hombre que anda corriendo de repente en el panteón, desnudo, una imagen tremenda que muestra aquí el pasaje. Y los demonios lo que hacían, en verso 31 dice, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había ahí un árbol de muchos cuerpos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salieron los demonios del hombre, entraron los cuerpos y el agua se arrojó de una extremidad de el agua. Dice, oh, ¿pero qué pasó con el hombre? Bueno, dice el 34, y los pastores, como vieron lo que había acontecido, dieron aviso en la ciudad y por las heredades, y saliendo a ver lo que había acontecido, vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien había salido de los demonios. ¿Cómo lo encontraron? Después de andar esperadito, ¿verdad? Lo encontraron bien vestidito, y en su sano juicio a los pies de Jesús, les dio más miedo verlo bien vestidito que verlo desnudo, corriendo en el panteón. Qué incongruencia, que les dio más miedo verlo en sus sano juicio de haberlo visto desnudo. Y luego dice darle que había puesto sus abrazos y llamado no de la tierra y laderos alrededor, acercaron los ojos de la carne. ¿Sí? No, dice que le rogaron que se fuese de ellos porque tenían gran temor. ¿Y él qué hizo? Nuestro Dios, el Dios al que nosotros servimos, es un Dios que no nos obliga a nada, que acepta si nosotros lo rechazamos. Él acepta y se retira de nuestra vida. Si nosotros no queremos tener a Dios de nuestro lado, ¿qué hace? No pasa nada. Se retira. Dice, y aquel hombre, todo lo contrario, la enseñanza de este hombre, de quien había salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuando el Señor nos rescata, Él no quiere que estemos ahí pegaditos al lado de Él. Quiere que nosotros vayamos y le digamos a las gentes las cosas grandes y maravillosas que hacen en nuestra vida. Y Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por mí. Esa enseñanza, esa acción o esa actitud que tomó este endemoniado de reconocer lo que Dios había hecho y salir y hablar a las gentes, es la que nosotros debemos de darle gracias a Dios porque nos salvó, porque cambió nuestra vida, pero también debemos salir y decirle a las gentes cuán maravilloso es. Amén. Bien, hermanos, después de haber estudiado esta porción de la Escritura, vamos a agradecerle a nuestro Dios a través de la alabanza. Vamos a recordar un himno 2:46. Cuán grande gratitud, oh cuán grande gratitud. 2:46. Nosotros cuando estábamos perdidos en el mundo, dice que Dios pagó por la sangre de su Hijo. ¿Cuánto amor nos mostró? Porque merecía Él haber pagado por nosotros. No tenía por qué. Y sin embargo vino y pagó por nosotros. Y si nosotros queremos recibirle, bien. Y si no queremos recibirle,
Qué grande y misericordioso es nuestro Dios. Vamos a entonar este canto. Oh, cuán grande, oh, cuán grande. Dios pagó con la sangre de su Hijo ese precio que yo debía pagar. Cuánto amor nos mostró que a su Hijo entregó y en la cruz del Calvario murió. Oh, cuán grande gratitud, Él me vino a salvar. Ese gesto de amor, con que yo podré pagar, nunca más olvidaré su tristeza y su dolor. Plena muestra de su amor, con que yo podré pagar. Daré a su honor la promesa de semientes del patriarca. Pero gracias a Dios y a su Hijo Jesús, gozo hay de una oportunidad. Oh, cuán grande gratitud, Él me vino a salvar. Ese gesto de amor, con que yo podré pagar, nunca más olvidaré su tristeza y su dolor. Plena muestra de su amor, con que yo podré pagar. Si tu vida está llena de pecado y tu alma sedienta de estar, no te tardes ya más, Él te puede salvar. Ven a Cristo, no lo pienses más. Oh, cuán grande gratitud, Él me vino a salvar. Ese gesto de amor, con que yo podré pagar, nunca más olvidaré su tristeza y su dolor. Plena muestra de su amor, con que yo podré pagar. Bien, pues concluimos, ¿verdad?, con esa invitación a toda persona. Dice: si tu vida está llena de pecado y sedienta tu alma de Él está, ¿qué cosa dice? Pues no te tardes, ¿verdad? ¿Qué esperas para venir al Señor Jesucristo? Él te puede salvar. Ven a Cristo, no tardes más, ¿verdad? Pues ese es el mensaje para todas aquellas personas